Muy buen día para todos. A continuación nos permitimos presentar la intención investigativa denominada Competencias de los docentes para atender el acoso escolar. Es, presenta- es presentado por Ariadne Bastidas, Lisset Arévalo y Viviana Díaz, estudiantes del doctorado de Ciencias de la Educación en su quinto cohorte. Para iniciar, es importante hacer un análisis de la realidad en cuanto al tema del acoso escolar. UNESCO reconoce que 1 de cada 3 estudiantes sufre de acoso y más del 36% ha sufrido abuso tanto físico como verbal. Colombia ocupa el 10º puesto en países de la OCDE que tienen el reporte de este flagelo. También es importante reconocer la definición del acoso escolar. Olvis lo define como una agresión intencional de manera reiterada y mantenida en el tiempo que genera un desequilibrio de poder. También Ortega reconoce la dinámica que se presenta en un escenario de acoso escolar en el cual se evidencia que hay una ley del silencio y hay una ley del dominio-sumisión. También Salmivali estudia los roles y la complejidad de este fenómeno, debido a que todos los actores participan directa o indirectamente. Por otra parte, Podesta reconoce la importancia del rol del docente en el manejo de estas situaciones, debido a que puede ser un rol protector. Sin embargo, eh, en su investigación también evidencia que las herramientas que los docentes suelen tener tienen un enfoque punitivo y no reparador desde una perspectiva individual, sin hacer un análisis más social, multicausal y de interacción de los diferentes sujetos. Esto hace o esto impide que se dé una detección temprana y que en muchos casos se activen los mecanismos de prevención. Ante este panorama y ante esta situación, la pregunta integradora queda de la siguiente manera: ¿cuáles son las competencias de los docentes de primaria en el manejo de situaciones de acoso escolar en las instituciones educativas del municipio de Albán? Y 3 preguntas concretas: ¿cuáles son las competencias comunicativas? ¿Cuáles son las habilidades socioemocionales? ¿Y cuáles son las habilidades sociocognitivas? A continuación, mi compañera Ariadna. Bueno, dentro de los propósitos orientadores de esta investigación, tenemos como propósito general identificar las competencias comunicativas, socioemocionales y sociocognitivas de los docentes de primaria en el manejo de situaciones de acoso escolar. Este propósito nace de la necesidad de reconocer cuáles son nuestras herramientas para actuar frente al acoso y cómo podemos mejorarlas. Para lograr esto, nos planteamos 4 propósitos específicos. El primero es describir las competencias comunicativas. Esto es la capacidad que poseemos como docentes frente a este tipo de situaciones, porque muchas veces la forma en que hablamos, escuchamos y mediamos es súper importante y puede marcar la diferencia entre agravar un conflicto o, por el contrario, resolverlo. Como segundo propósito, tenemos determinar las competencias socioemocionales, es decir, pues nuestra capacidad de reconocer a veces nuestras propias emociones y empatizar un poco con nuestros estudiantes. Entonces, en el momento en el que ocurra alguna situación de acoso, autorregularnos y generar un ambiente de confianza, porque no se trata solamente de tener la información, sino de tener una disposición emocional adecuada para poder intervenir y que todo salga bien. Como tercero, tenemos establecer competencias sociocognitivas. Estas nos permiten comprender contextos. Analizamos hechos de forma crítica y de esta forma podemos tomar decisiones informadas. Debemos siempre basarnos en la ética y ser responsables ante situaciones que pueden ser complejas. Eso es muy importante. Y 4, finalmente tenemos diseñar un plan de fortalecimiento de estas competencias, debido a que no basta solo con identificarlas, también necesitamos caminos claros para responder mejor
frente a situaciones de acoso escolar. Esto también lo podemos hacer desde la prevención, también la contención y de pronto la transformación de pensamientos, acciones y actitudes de nuestros estudiantes. La presente investigación se basa en 5 dimensiones del conocimiento. Estas permiten comprender desde diferentes planos el fenómeno del acoso escolar y el rol de nosotros como docentes en su manejo. Tenemos la dimensión ontológica, donde surge una pregunta: ¿qué es lo que está ocurriendo en lo más profundo de nuestras escuelas? Em, en esta dimensión se plantea que la violencia entre pares no es un hecho aislado, sino que también está muy relacionado con la forma en que los actores institucionales interactúan con los estudiantes. En ocasiones la falta de supervisión y control de estas relaciones. Así lo mencionan Enríquez y Garzón 2015. Como segunda tenemos la dimensión epistemológica. Desde el plano del conocimiento, en este caso vamos a retomar la definición de Ortega, 1998, quien señala que el acoso escolar es una forma persistente de victimización. Es decir, no se trata de un conflicto puntual, sino de un fenómeno sostenido a lo largo del tiempo que requiere una comprensión un poco más profunda. En cuanto al plano axiológico, en esta investigación, pues el acoso escolar o bullying se encuentra relacionado a la violencia interpersonal o a la agresividad injustificada entre pares. Muchas veces la víctima llega a percibir insultos, agresiones físicas, aislamiento del grupo y en muchas ocasiones amenazas que debido a la repetición constante, la víctima pues se siente en una situación de minusvalía, de afectación psicológica, física, social, en donde puede hasta no llegarse a sentir segura en ese lugar de estudio donde se encuentra. La ausencia o escasa ayuda del exterior pues también ayudan a prolongar en el tiempo el pronóstico del acoso, según Ortega. En los grupos donde se presenta el acoso escolar se da un fenómeno que Ortega define como la ley de dominio y sumisión, que es el que permite que el acoso escolar continúe en el tiempo. Esta dinámica pues hace que las personas involucradas mantengan silencio y asuman un papel de sumisión muchas veces por no vivir lo que la víctima está viviendo y por ende pues muchas veces se dificulta identificar este fenómeno. También se reconocen los roles que se encuentran presentes en la dinámica del acoso, además de los principales que son la víctima y el agresor, también pues se encuentran otros roles como el reforzador del agresor, en algunos casos el defensor de la víctima y también en otros casos personas que se hacen ajenas a esta situación. Esta clasificación permite observar la dinámica del acoso escolar, que es bastante compleja, ya que todos los actores pues tienen un papel muy importante en mantener esta problemática o en colaborar en la detección temprana para lograr prevenir pues algunas consecuencias de este fenómeno. En cuanto al plano teleológico, teniendo en cuenta que el acoso escolar es una situación pues problemática que está muy presente en las instituciones educativas, la intención de esta investigación es proponer una aproximación teórica sobre las competencias socioemocionales, sociocognitivas y comunicativas de los docentes que les permita a ellos tener herramientas y estrategias para atender situaciones de acoso escolar en sus estudiantes dentro de las instituciones educativas. En cuanto al plano metodológico, esta investigación se realizará en un enfoque cualitativo, el cual se caracteriza por un proceso inductivo de explorar y describir que permite generar perspectivas teóricas, es decir, que van de lo particular a lo general. Los métodos de recolección de información que se utilizan son las entrevistas semiestructuradas, la observación, la discusión de grupo, la revisión de documentos, entre otros. En este método, en este enfoque, perdón, el investigador se inmiscuye en las experiencias de los participantes y es así como construye conocimiento, según Hernández, Fernández y Baptista. El estudio será a partir del método fenomenológico interpretativo, el cual se caracteriza por describir de una manera minuciosa y a profundidad las experiencias vividas de manera particular,
Dichas experiencias adquieren un significado especial que permite llegar a una aproximación teórica y este modelo pues permite dejar las categorías predeterminadas y permitir que el fenómeno pues se exprese en sus propios términos, como lo dice Duque y Aristizábal. En esta investigación, los sujetos son docentes de primaria de la institución educativa de Alba.